Vamos a hablar ahora de los distintos tipos de mantenimiento. Hasta bastante entrado el siglo XX, el mantenimiento por excelencia era el mantenimiento correctivo, o sea, los equipos, los bienes tenían tan pocos componentes y en su mayoría, si no su totalidad, eran mecánicos, de manera que la costumbre era utilizar estos bienes hasta que una falla acontecía y a partir de ahí realizar la reparación o el reemplazo correspondiente. Por eso se llama mantenimiento correctivo, corrige la falla cuando ya la falla ocurrió. Es un mantenimiento, como dijimos, de tipo reactivo, si se quiere. Este es el mantenimiento básico y que hoy está ampliamente difundido y en uso, por supuesto, no es algo malo, pero bueno, veremos otros tipos de mantenimiento que fueron surgiendo en base a los avances en las estrategias de producción que se fueron dando. Cuando alguien pregunta cuál es la función del mantenimiento, la primera respuesta fácil que surge es reparar aquello que se rompe. En ese caso estaríamos volviendo a hablar de ese mantenimiento correctivo que hablábamos en la placa anterior. La función de mantenimiento es mucho más que reparar lo que se rompe, es mucho más que prevenir que algo se rompa o es mucho más que predecir que algo se va a romper. Esta función de mantenimiento, vamos a ver que si bien hemos hablado algo en clases anteriores, vamos a meternos mucho más en detalle en cuáles son las implicaciones que tiene. Vamos a utilizar un ejemplo. Supongamos que tenemos un equipo. Vamos a pararnos puntualmente en los rodamientos de un motor eléctrico, por ejemplo. Hemos visto en clases anteriores que el comportamiento de un equipo, si uno no realiza ningún tipo de mantenimiento, ningún tipo de corrección, es una curva, con lo cual la condición o la prestación original va decayendo hasta que la falla funcional ocurre. Supongamos que analizamos qué es lo que va pasando en uno de los rodamientos o en ambos rodamientos a lo largo del tiempo de funcionamiento. En algún momento del funcionamiento, la condición empieza a variar porque hay una falla que aparece. Supongamos que la falla es primero de tipo subsuperficial, puede ser una vacancia en la estructura cristalina y a la larga aparece una microgrieta que no estamos en condiciones de, sin instrumentación, poder decir de que se trata de una falla. Pero esa falla va progresando. En el caso del rodamiento vamos a ver de que empezamos a notar en determinado momento que hay un cambio en el nivel vibratorio. Ese cambio en el nivel vibratorio, o sea, la vibración es energía. Esa energía no puede salir de otro lado que de la energía consumida por el motor. Por lo tanto, vamos a ver que parte de la energía es llevada a poder alimentar esta falla, esta energía vibratoria, de manera que la condición empieza a decaer. Si seguimos en esta condición de falla, vamos a ver que en determinado momento en el aceite, si es que estuviera lubricado por aceite el rodamiento o en la misma grasa, aparecerían impurezas metálicas, o sea, partículas de desgaste, que obviamente contaminan el medio de lubricación y permiten digamos, el daño exponencial del componente, porque cada partícula que está en el medio lubricante lo único que va a hacer es adherirse por la presión de los elementos rodantes del propio rodamiento a la pista de rodadura y generar puntos de concentración de tensiones en los cuales posteriormente se va a dar el desprendimiento de más partículas. O sea, con la aparición de una única partícula de desgaste en el aceite o en la grasa de lubricación, el efecto de la generación de partículas es exponencial. Si así todos seguimos operando y como vemos va decayendo la condición, digamos la condición original, lo que habíamos llamado las características de funcionamiento original, las de diseño, vamos a ver de que en determinado momento el nivel de ruido empieza a cambiar. Esta falla en el rodamiento, esta aparición de partículas sólidas que van generando mayor desgaste,
van a hacer que la aparición del ruido sea cada vez más notorio, o sea, el ruido es cada vez más notorio, y posteriormente en algún momento ya vamos a ver de que la condición de falla empieza a generar una gran cantidad de calor. O sea, uno va tomando temperaturas en este rodamiento con falla y va viendo que a medida que la falla progresa, aumenta el calor. Ese calor va a aumentar ¿hasta dónde? Va a aumentar hasta licuar por completo la grasa. Recuerden que la grasa no es ni más ni menos que un aceite lubricante que está en una base jabonosa. Cuando ese aceite lubricante se pierda por goteo debido a esta temperatura, aparece en la falla de lubricación el aumento de calor. Ese aumento de calor puede llegar a fundir la jaula, o sea, el separador de los elementos rodantes, si es que es algún tipo de compuesto, o a deteriorarlo o a gastarlo, porque ese lubricante ya no existe, con lo cual el rodamiento va a terminar rompiéndose y esto es lo que sería la falla funcional total de ese componente, de ese rodamiento. O sea que lo que aquí tenemos es esa curva que habíamos visto, pero bueno, aplicada a un caso puntual hipotético de un rodamiento que está a punto de fallar. Ahora bien, aquí pueden ver representada más o menos la misma curva que estuvimos analizando recién. Y esta va entre dos límites. Uno, que es el límite óptimo, el límite superior, o sea, la máxima performance que podemos tener, supongamos la que podemos tener con el equipo nuevo, y que a medida que va ocurriendo este desgaste paulatino que habíamos hablado, va perdiendo su capacidad operativa de origen, y si lo dejáramos que progresara, obviamente llegaría hasta la falla final, nuevamente cuando la condición de funcionamiento se haría cero. Pero si nosotros fijamos uno de los parámetros, por ejemplo, imagínense que por ahí un 10% en el aumento de ese nivel vibratorio, que era uno de los primeros fenómenos, el segundo fenómeno que aparecía con la aparición de la falla. Y que medimos esas vibraciones y que cuando llegamos a ese nivel, tomamos como el nivel mínimo aceptable en la condición de funcionamiento. Esto entonces nos pondría en la disyuntiva de seguir operando con un equipo en falla fuera de lo admisible o bien parar el equipo y realizar una reparación. Si nosotros optamos por parar el equipo, o sea, mandar la condición a cero, y durante un determinado tiempo X, en el eje de los tiempos, hacemos un mantenimiento. Esto podría llamarse, supongamos que detectamos que el aumento de vibraciones tiene que ver con un desbalanceo paulatino y progresivo en el rotor del ventilador que está moviendo este motor. Lo que podríamos hacer en este tiempo de reparación sería un balanceo. Con lo cual, cuando el equipo vuelve a entrar en servicio, obviamente el nivel vibratorio es nuevamente aceptable, no está en la condición de falla anterior, con lo cual en teoría estaríamos recuperando ese rendimiento, esa performance óptima que habíamos visto al principio, ¿no? Que ya expliqué que nunca vamos a llegar nuevamente al mismo punto porque hay desgastes acumulativos que hacen que nunca se alcance ese punto superior nuevamente. Y entraríamos en un nuevo ciclo donde nuevamente la condición se va deteriorando hasta que llegamos a la misma pérdida, por ejemplo un aumento en el 10% del nivel vibratorio, paramos el equipo, realizamos una reparación, nuevamente un balanceo supongamos, o una alineación o lo que cual sea la causa, corregimos la causa que esté generando ese aumento en las vibraciones y nuevamente empezaríamos con un nuevo ciclo. Fíjense, esto nos está diciendo lo siguiente, en lugar de tener una curva continua hasta la falla, como habíamos visto en el gráfico anterior, lo que aquí estamos teniendo es varios ciclos que me permiten manejar el nivel de falla que yo voy a tener en el equipo. O sea que con esto que estoy haciendo, estoy extendiendo la vida útil del equipo, como ya en algún momento lo explicamos. O sea que esta es una de las funciones que tiene. O sea, extiende la vida útil. Por otro lado, disminuye las cuotas de amortización, porque dijimos que si se extiende la vida útil, yo tengo una cuota de amortización mucho menor, con lo cual el tiempo para recomprar un equipo va a ser muy, muy superior.
Por otro lado, mejora la disponibilidad, porque yo voy a tener un equipo confiable que va a estar siempre disponible, o sea, confiable debido a la confiabilidad. Recuerden que disponibilidad y confiabilidad son los dos parámetros importantes con los cuales hoy se manifiesta, digamos, la performance o la eficiencia o eficacia en las políticas de mantenimiento. Por otro lado, mejorábamos la seguridad de operación porque evidentemente al no tener un equipo que vibre en exceso y que pueda desprender una parte de su digamos, de sus componentes operativos y pueda dañar la instalación o mucho peor dañar a las personas que están alrededor, esto me va a dar una mayor seguridad en la operación de este equipo. Y habíamos visto también que cuidaba el medio ambiente, o sea que era beneficioso para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque con el mantenimiento yo lo que estoy haciendo es mantener siempre los mismos componentes y no los estoy desechando, con lo cual estoy perdiendo recursos cada vez que cambio un componente, recursos que se gastaron para fabricar ese componente, sino que además en el caso de los rodamientos no estoy tirando hidrocarburos para contaminar el medio ambiente.